No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Una habitación propia, Virginia Woolf. Hola a todos, bienvenidos a Buscando un Lector Podcast, un podcast sobre literatura y cine. Yo soy Mili García Arena, la fundadora del Instagram de difusión literaria y cinéfila Buscando un Lector. Y bueno, bienvenidos a este primer capítulo. En este capítulo vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque es una de mis escritoras favoritas y a la que considero una de las escritoras fundamentales de la literatura universal y puntualmente de la literatura inglesa, que es Virginia Woolf. Bueno, para este capítulo tengo a una invitada que es escritora, estudiante de letras, forma parte de la distribuidora de libros Big Sur y ella es Bookstagrammer. Ella fundó el Instagram de difusión literaria Agus Recomienda, que cuenta con más de 40.000 seguidores. Y bueno, podríamos decir que es una especialista en Virginia Woolf porque tiene algunos trabajos editoriales sobre ella. Uno de ellos es la versión anotada del ensayo Una habitación propia para el editorial Fera. Y también escribió el prólogo de una de las novelas de Woolf que se llama Las Olas para la editorial Gárgola. Así que bueno, bienvenida a este capítulo, Agus de Diego. Muchas gracias, Agus, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mili, por la invitación. No, de nada, no terminaba más de presentarte, era muy largo todo. Sí, Entonces, sí, sí, no era necesario tanto. bueno, entonces ella hizo la versión anotada, la versión comentada de una habitación propia en la edición Verano. ¿Nos querés contar un poco que fue la primera, eh, la Sí, primera de... esta es una edición para mí muy especial porque, bueno, cuando surge el proyecto era una colección que Mara Parra, la editora de Esfera, estaba pensando, quería materializar. Y me acuerdo que me dijo, ¿a vos te gusta Virginia Woolf? Le dije, sí. ¿Y leíste un cuarto propio? Sí. Ah, bueno. Y me dejó ahí como unos puntos suspensivos. Y yo dije, bueno, qué Ah, pregunta random, pero qué pregunta también muy común en mi caso, ¿no? Que la gente, mucha gente me habla por redes y me tira una pregunta así rara y yo respondo y después nadie más me dice nada, como viste, como que soy como un Google ahí, pero que es un ser humano, pero bueno, mucha gente sí, me sí, escribe sí. pensando que ahí, viste, vas a encontrar una respuesta. Entonces dije, bueno, no sé, le habrá pasado algo en el momento que me mandó ese mensaje, porque ya en ese momento nosotras dábamos un taller de lectura juntas. Dije, Sí. bueno, no sé qué habrá capaz quiere hacer algún club de lectura alrededor de eso, y dije, no le insistí en el tema. Después nos juntamos a tomar un café y me cuenta, mira, yo en su momento hice como sí, como una maestría no me acuerdo qué había sido, o una diplomatura en edición y para presentar como tu tesis o bueno, es que muchas veces este tipo de cosas como son muy de oficio, lo que tiene que ver con la edición de libros, a Sí. veces el proyecto es, bueno, ¿cuál es tu proyecto editorial? Y ella siempre cuenta esta anécdota que me parece genial, que es que todos los que estaban ahí eran España esto, todos los que estaban ahí presentes eran todos filólogos, que vendría a ser como las letras acá, ¿no? O sea, como todos licenciados en letras, menos ella. Y le pareció como, che, qué necesario que exista quizás una colección de libros que sea para gente que no estudió letras, ¿no? Como, y que uno pueda acceder como a textos desde otro lugar, ¿no? O sea, Sí. textos que capaz te dijeron como que, ay, bueno, esto si lo lees solo no vas a poder o cosas así. Claro. Entonces ella pensó como, bueno, qué bueno estaría que en vez de una edición anotada como las que ya existen, ¿no? Con citas, eh, con notas al pie, ¿no? O sea, todo este tipo de ediciones, que Sí. exista una edición que sea un poco más amena, más cercana, como que un poco te acerque. Y cuando me cuenta esto me dice, a mí me gustaría que esta colección empiece con un cuarto propio y que seas vos la que lo comente y lo haga las anotaciones. Yo dije, ¿qué? ¿Esto es real? Tremendo. ¿Esto es real? Eh, Dije yo. sí, sí, total. Bueno, es para que lo pongas, ¿no? El sonido. Igual. Pero sí, realmente increíble porque ahí yo le comenté, le digo, a mí me parece, más allá de que el desafío es un montón,
porque bueno, es un gran sueño, ¿no? Para mí siempre Virginia Woolf fue como una de esas escritoras que todavía sigo leyendo, o sea que eso también me impacta de, a pesar de haber, no sé, de haber partido muy joven, fue muy prolífica, ¿no? E Sí. incluso ahora que estoy capaz leyendo más la correspondencia y sus diarios, digo, wow, o sea, cuántas facetas sigue uno descubriendo de la autora. Y bueno, el planteo era un poco ese, era subrayar, comentar a los márgenes, pero comentarios que acompañaran la lectura y no tanto que te hicieran como, a mí lo que muchas veces me pasa con las ediciones anotadas que me fascinan, pero es verdad que te hacen como frenar la lectura, porque Sí, vas a la nota que a veces ocupa toda la página, ¿no? sí, Y te hacen todo un análisis, a veces crítico, a veces es histórico, sociológico, algún tipo de análisis. Y acá la idea era más como detenete en esto porque es lo que te va a servir para entender más sí. adelante un ensayo que tiene su profundidad y su complejidad como que va increciendo, ¿no? Y le dije, me parece recontra natural, porque es lo que yo hago normalmente con mis libros. Yo mis libros están llenas de anotaciones, los subrayo con todo tipo de cosas. Sí. O sea, y cuando vi el libro por primera vez casi me largo a llorar porque yo no puedo creer que se puede tener un libro así de prolijo. O sea, porque yo pensando en mis libros, cómo quedan, ¿no? Que tengo letra horrible, que no sé qué, y veía ahí todo perfecto, con una letra divina, Sí, porque las notas simulan como que fueran a mano alzada, ¿no? claro. También eso Sí, como es sí. súper eh, lindo. Sí, súper estética. O sea, Fera es es una editorial que es súper se, como que pone mucho el foco en lo estético y además como que tal cual como decís vos, muchas veces esas ediciones anotadas son como más, como súper académicas y se corta un poco eso y acá es casi hasta lúdico, ¿viste? Es como la raya que cruza y en color y está, la verdad que es tremenda idea lo que se le ocurrió. Sí, coincido con vos, es totalmente lúdico, incluso los comentarios y todo es más como, lleva más a la reflexión, como bueno, leímos esto, ¿te diste cuenta que pasó esto? ¿Qué te hace pensar este pasaje? Porque bueno, también lo que tiene Woolf, que a mí me parece como magistral de este ensayo, es que ella, en vez de ser todo argumental, ¿no? Donde te expone una idea, que es esta idea de que las mujeres para escribir necesitan dinero y un cuarto propio, dice, bueno, te voy a contar una historia, ¿no? Entonces es como que dentro de ese discurso que ella está dando en esta conferencia, empieza a contar un relato. Entonces ahí es como que se mezcla todo esto, ¿no? Donde Claro. tenés un ensayo, pero al mismo tiempo lo podés leer como un cuento de algo que está sucediendo. Entonces es como, incluso hasta parece, viste, más como esos cuentos con moraleja, porque empieza con una narración Sí. y al Sí, final de cada capítulo te quedás como con el corazón en la boca de por qué le pasó eso a esa mujer, ¿no? sí, 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 es excelente. Bueno, yo quiero que después segundo, puntualmente en eso que acabas de decir de una habitación propia, porque sí, es un libro fundamental. Creo que es el que más me gusta de su bibliografía, pero después quiero que nos detengamos para comentar algunas cosas. Y además vos escribiste un prólogo de una... Escribí un prólogo para la editorial Gárgola, de la novela Las olas, también un desafío un poco como inesperado, ¿no? Que bueno, justo estaba hablando con la persona que estaba a cargo del proyecto y me contó y le dije que sí, que me encantaría, la verdad, hacer algo así. Fue muy en tiempo récord, me dijo, no, tiene que esto salir ya. Y tenía 2 semanas para releer una novela súper compleja que yo había leído hace un montón de años. Y fue de esos libros que leí y dije, ¿qué acabo de leer? Yo creo Y que es la no, más no entendía compleja. nada. Yo creo que de las de Woolf es la más compleja, porque ahí lleva el fluir de la conciencia a otro nivel. Totalmente. Es que es un fluir de la conciencia que acompaña hasta incluso en lo argumental. Porque generalmente estamos acostumbrados que el fluir de la conciencia, bueno, es una técnica narrativa que aparece, ¿no? En un texto, que se mezcla este narrador con el pensamiento, que lo notamos también, o sea, las marcas más como verbales, ¿no? Eh, pero acá es, bueno, directamente los personajes son 6 conciencias. Ah, Entonces sí, es eso una es como locura. muy difícil de entender. Eh, y que bueno, tiene que ver también con un proceso, o sea, Wolf escribe este libro también en pleno duelo de uno de sus hermanos, entonces es como, se mezclan un montón de cuestiones.
pero sí, también fue un gran desafío por mí, y bueno, no sé, me parece también como que hay que tener cierta humildad, creo, para escribir un prólogo, porque es un montón, o sea, lo pienso y da un poco de vértigo, ¿no? Una Sí, obra tan monumental, tan difícil, y existiendo tantas ediciones, ¿no? Y tantos prólogos y tanta gente que ya habló del tema, tal cual. como que bueno, lo pienso más como, eh, repito, a mí capaz lo académico me pareció una gran herramienta la carrera, pero no es desde donde enfoco la difusión que hago. Claro, Eh, entonces, trato siempre de que sea una cuestión no excluyente. A mí siempre me pareció que todo lo académico es muy excluyente para mucha gente, o sea, incluso lo sí, sentí así en la carrera mientras la cursaba. re, Esto de que te hagan sentir como que, bueno, si no tenés todo esto, no puedes hablar de esto. Y sí, si bien coincido en que no hay que hablar sin saber, sí me pasa que digo, bueno, pero si todo el tiempo tenemos que estar preparándonos para entrar a un libro, a ese libro nunca vamos a llegar porque va a llegar un momento donde decir, ay, no, no podemos. Entonces, muchas veces lo que me pasa desde la difusión o incluso cuando fue este proyecto de un cuarto propio era, bueno, ¿cómo hago para acercar este texto? O sea, ¿cómo hago para que este texto sea un poquito más ameno o que alguien lo disfrute más? Porque toda la gente con la que he hablado sobre este libro me han dicho, ah, no lo terminé. Ah, me leí el primer capítulo. Ah, sí, bueno, no, no, muy complejo. Pero no porque sea algo difícil, sino porque es enredada la escritura. Eh, sí. entonces ahí es donde siempre pensé esto de, bueno, yo no quiero que nadie sienta que no puede leer un libro, ¿no? Más un libro como este. Y ni hablar uno literario, ¿no? Te digo, bueno, sí, habrá libros imposibles de leer, no sé, pero obviamente que no quiero que nadie sienta que un libro literario, una novela, un libro de cuentos, uno de poesía, sea algo inaccesible. O que solo sea accesible para algunos pocos, como dijiste vos, porque si no termina siendo esto de los poetas o de la Torre de Marfil, que bueno, son solo unos pocos, solo un privilegio que está destinado a unos pocos y no debería ser así. Em, Así Totalmente. que, bueno, me parece buenísimo todo eso. Así que bueno, hablemos un poco de Virginia, porque ya le estuvimos tirando, yo te tiré flores a vos y las dos le tiramos muchas flores a Virginia. Bueno, ¿quién es esta mujer? Bueno, para los que arrancaron este capítulo sin conocerla, o sea, a ver quién es Virginia Woolf. Bueno, ella nació, para situarnos un poco en época, fines del siglo XIX, ¿no? Y falleció en las entreguerras. Eh, y bueno, ella inglesa, una escritora británica, que fue novelista, cuentista, ensayista y gran referente de lo que es el modernismo y lo que es el feminismo, ¿no? Em, Estábamos hablando de este fluir de la conciencia, que es básicamente, cuando el narrador se mete en la cabeza del personaje y todos esos pensamientos empiezan a surgir de una forma a veces muy descontrolada. Hay distintos grados de fluir de la conciencia. Y eso era muy del modernismo, ¿no? Porque estaban experimentando con el lenguaje. Ellos decían que ya no importaba la historia en sí, sino el cómo la contaban. Fue muy una gran precursora, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿por qué llegó aparte de eso, por qué vos pensás que llegó, qué fue lo disruptivo en ella? O sea, ¿por qué es necesario que la leamos? ¿O por qué se convirtió en un clásico Virginia Woolf, ¿no? Y yo creo que, porque sigue siendo muy actual. Me parece que ella exploró como nadie los vínculos entre las personas, Sí, la fragilidad en los vínculos más que nada, y la complejidad entre, no sé, vínculos entre madres e hijos, entre esposos, entre hermanos. Me parece que hay una gran cantidad de textos que son impresionantes y que hoy los leo y digo, y esto no sé si es como de hace 2 siglos, ¿viste? Como que me pasa eso, que, que mucho de lo que ella
de lo que ella escribe, lo siento muy actual. Desde textos que el texto más curioso que leí de ella es uno que escribió cuando tenía, no sé, eh, 13 años, que lo escribió con su hermano, y es una edición de Nórdica ilustrada muy, muy bonita. Y ya desde ahí ya había algunas cositas peculiares de cómo ella miraba el mundo, ¿no? A ver, era una persona totalmente de un círculo social, socioeconómico súper privilegiado, pero supo igualmente desde ese privilegio hacer una gran crítica a la sociedad que la rodeaba. Sí. Entonces, para mí eso también es lo que tiene Virginia Woolf que considero que es actual, si bien obviamente le podemos debatir y decir un montón de cosas, pero repito, estaríamos debatiendo con una persona que nació en el 1800, que murió en 1941 o 42, no recuerdo ahora, pero digo, hay que tener esa lucidez y esa visión en tiempos en los que no existía internet, que la globalización tampoco estaba presente, que su contacto con los otros era a través de cartas. Sí. Eh, para mí tenía una gran visión y sus textos, a mí me acuerdo que la primera vez que leí Un cuarto propio que decía que ella se preguntaba qué pasaría con las mujeres 100 años después, ¿no? Si iban a tener puestos que eran más que nada considerados eh, como que solamente tenían hombres. Y dije, wow, ¿cuánto cambió y otras cosas no? ¿Cuánto Mm, todavía? sí. Porque anda a otra parte del mundo, ¿no? Donde no sea como progresista o lo que fuera, y todavía hay un montón de mujeres que no gozan de muchos derechos. Entonces, digo, qué loco que para mucha gente, o sea, leer a Virginia Woolf, si vos no le decís en qué año escribió algo o esto, Sí. no lo diferencian, ¿no? De la actualidad. Ella fue tanto escritora de ficción como de no ficción. Su obra, para mí, más famosa eh, es Una habitación propia, un cuarto propio. Bueno, hablemos un poquito de el origen de este ensayo, que es muy particular. O sea, que a ella, en realidad, que esta en realidad iba a ser una conferencia. La llaman para dar una conferencia sobre las mujeres y la novela, ¿no? Y ella, cuando va a la biblioteca a investigar, ¿qué le pasa? Empieza a decir, sí, bueno, pues estoy contando con los dedos de las manos las escritoras inglesas encima que hay, y después hay todos libros de hombres hablando de mujeres y de viendo una perspectiva masculina, de una perspectiva simplista, y ahí es donde ella termina en el tema de una habitación propia, que es esta metáfora, una especie de símbolo que ella, si nos querés contar, que utiliza en este título. ¿Qué significa una habitación propia? Bueno, sí, es muy curioso porque, bueno, sí, originalmente esta es una conferencia que ella da en una universidad para mujeres, eh, y la que dice, ¿no? O sea, podría estar hablando de, bueno, de las mujeres y la literatura y hablarles de Gaskell y hablarles de ciertas escritoras mujeres que se destacaron y que vivieron de escribir, o podría decirles la verdad, que es que para que una mujer pueda escribir, tiene que tener plata ya de antes Sí, sí, y sí. tiene que tener un espacio, un cuarto propio, una habitación propia. Claro, Entonces, la independencia económica, es así, independencia económica clave y el espacio. O sea, parece algo como que tal hoy en cual. día lo pienso, ¿no? Pero, eh, o sea, espacio tanto literal como también metafóricamente, ¿no? Sí. Porque un poco empieza a describir, ¿no? Que bueno, eh, menciona esto, va mencionando diferentes hechos en el ensayo y habla como por esta cuestión también de, por ejemplo, si fuiste una mujer que tuvo un montón de hijos, Mm, que económicamente también habla de una cuestión que sí era muy común, y es que las mujeres no eran dueñas de su propio dinero. Las personas que eran dueñas del dinero eran o sus padres o sus esposos.
las mujeres no podían tener como cuentas bancarias, ¿no? O sea, no podían acceder a heredar, no podían hacer un montón de cosas que tuvieran que ver con cuestiones económicas. Entonces, si vos no podés hacer todo eso, no te podés separar tampoco de un Claro, esposo maltratador, por ejemplo. Es como que eso sigue siendo hasta el día de hoy un problema, sí, que muchas veces hay mujeres que no se pueden alejar de sus parejas por una dependencia económica, sí, sí, que o sea, por una cuestión de se llama, subsistencia. se le llama violencia económica muchas veces cuando o se le corta el presupuesto o no se la deja trabajar, ¿viste? Totalmente, totalmente. Entonces decía esto de que, bueno, después está el ejemplo para mí más también muy increíble del ensayo que compara como los banquetes en una universidad de hombres y en una universidad de mujeres. Y ahí está otra metáfora, ¿no? Muy, muy interesante que dice, bueno, pero si acá nos dan toda comida como muy elemental o incluso poco nutritiva, ¿qué se espera de esto? Si ni lo básico se nos da, como que también haciendo la comparación de que educativamente se invertía más en las escuelas y en las universidades de hombres, se les daba una mayor calidad de, Excelente. eh, de estudios y de conocimientos, y todo lo que tenía referido a las mujeres era todo más precario, como que no se invertía. Tal cual. Entonces, claro, siempre va a existir esa diferenciación y esa desigualdad si no tienen equitativamente los mismos recursos y las mismas herramientas. Sí, y también Entonces, eso, perdón, me hizo acordar, paréntesis, que eso también lo dice Sor Juana, cuando dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, claro que encima después que ya no se financia, no nos dan el lugar, como que nos acusan de ser ignorantes o que no, pero bueno, es eso es tal cual lo que decía ella, ¿no? sí, Eh, creo que hay un refrán también de algo así como de no juzgues a un pez por no poder escalar un árbol, una cosa así. Y es algo un poco también relacionado, o sea, está juzgando de que una mujer no puede llegar a acceder a cierto empleo o a llevar adelante ciertas cuestiones, porque realmente, literalmente, se tiene que superar de forma extraordinaria para poder conseguir algo. Bueno, es un poco muy la película de Barbie de sí, Greta, la verdad que es eso, ¿no? Es eso de hombres que no se les cuestiona, bueno, que hace poco también lo escuché en una entrevista, a un hombre no se le cuestiona cómo hace para ser CEO o gerente eh, cuando tiene hijos, ¿no? Pero a una mujer sí se lo cuestiona y se lo juzga. sí. Entonces, nada, es muy complejo el tema, pero más que nada lo que dice Virginia es esto, o sea, es necesaria la independencia económica para poder dedicarse a la exploración artística, Sí, y porque en un primero tenés momento, que sí, comer, ¿no? Y tal tener cual, satisfacer esas necesidades básicas para sí. poder lograr lo otro. Sí, Eh, es muy buena esa metáfora de los banquetes. Y, por ejemplo, en la frase que yo leí al principio, eh, que es de este ensayo, que muchas veces es muy poética la frase que es, no hay cerradura, barrera ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Es muy poética y muy empoderada si la lees como separada, pero en realidad ella que ahí está hablando de la hipotética hermana de Shakespeare, ¿no? Ujú. Que dice, imaginémonos que Shakespeare tuviera una hermana, tuviera el mismo talento, las mismas ideas, las mismas ganas de ser escritora, pero en su familia no la dejaban ser escritora porque era mujer, no la dejaban estudiar. Y ponele que ella hubiera dicho, bueno, está bien, yo voy a ser escritora igual porque no hay cerradura, barrera, y como que yo soy empoderada. Sí, perfecto, pero ¿cómo lo haces si no tenés tu propio dinero, si no tenés tus propios recursos? Em, entonces es muy irónica también en el ensayo, es muy gracioso al mismo tiempo. Sí, totalmente. ¿Sabes qué quiero buscar? Porque ese es mi capítulo favorito, Yo que creo es que el lo tengo, de, a ver, ¿dónde lo nunca tengo? me acuerdo si es el capítulo 3, pero Mm, sí, es el capítulo 3. Bueno, si puedo leer una sí, partecita. obvio, obvio, obvio. Voy a leer dos en realidad.
Pero es así, ¿no? Está diciendo que, bueno, que lo que le llama mucho la atención es que hay muy poca información sobre las mujeres en el siglo XVI. Como que hay casi, o sea, siglo XV, siglo XVI, como que no, casi como que no se habla, ¿no? O sea, y lo que se habla, o sea, a medida que van pasando los siglos y la literatura, es de mujeres a través de lo que escribieron otros escritores, ¿no? Y dice, si la mujer no existiera más que en la ficción escrita por hombres, uno la imaginaría como una persona de suma importancia, muy cambiante, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente bella y extremadamente horrible, tan grande como un hombre, algunos piensan que incluso más grande. Pero esta es la mujer de la ficción. En realidad, fue encerrada, golpeada y arrojada al piso. Uf, Bueno, esto tiene que ver con fuerte. esta cuestión de la violencia, ¿no? De que como en la realidad, o sea, en la ficción se podría haber construido un montón de personajes, Shakespeare construyó un montón de personajes femeninos muy buenos, pero también construyó un montón de personajes que estaban sumidos en la locura, ¿no? Como un Mm. poco los clichés de la mujer loca, ¿no? De la Sí, mujer deseante. la loca del ático. Y la loca del ático, de, bueno, eso de Charlotte Brontë, ¿no? Entonces, eh, pero hay un momento en que ella empieza a hablar de esto, ¿no? De qué hubiese pasado si Shakespeare hubiese tenido una hermana, ¿no? Y bueno, y todo esto que estabas comentando. Y dice, bueno, también en este ensayo está esa famosa frase de que ella dice, me atrevería a adivinar que Anónimo, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer, ¿no? También esta cuestión de que Excelente. seguramente fue así. Iba a decir, es que cualquier mujer nacida con un gran talento en el siglo XVI, sin duda se habría vuelto loca, se habría pegado un tiro o habría terminado sus días en alguna cabaña solitaria fuera del pueblo, mitad bruja, mitad hechicera, temida y burlada. Y un poco esta es la historia de la mujer en la literatura muchas veces, Sí, sí. ¿no? Como la mujer no sumisa es todo esto. O sea, la mujer que no acata las órdenes de su padre o de su marido o de la sociedad es o una bruja, o una hechicera, o una loca, o una desquiciada, alguien marginal, no alguien que no encaja. Sí, excelente, muy bueno. Bueno, me hace acordar una anécdota que dijo Cristina Peri Rossi, que ella desde chiquita leía mucho porque su tío tenía una gran biblioteca y su tío era muy, muy machista. Y cuando ella era chiquita, o sea, no era ni una adolescente, le dijo, ¿a vos te gusta leer? Sí, quiero ser escritora. Bueno, de mi biblioteca, ¿cuántos libros hay escritos por mujeres? Tres. Virginia Woolf, Alfonsina Storni, y no me puedo acordar cuál es el siguiente. Pero le dice, y bueno, ¿qué tienen en común estas escritoras? Que se suicidaron. Bueno, ese es el camino de una mujer si quiere ser escritora. Y Cristina Peri Rossi sigue viva. O sea, imagínate, claro, cómo eso persiste hasta el día de hoy, ¿no? Sí, esa O sea, idea no de se nunca. genio como y que no puede coexistir con la sociedad, sí, totalmente. Sí. Así que sí, una habitación propia está muy bueno porque como dijiste vos, mezcla tanto el análisis más sociológico o feminista lo mezcla con una ficción, con esas unas ficciones hipotéticas que va planteando, también tiene ironía, tiene sentido del humor, es magistral lo que hace, la verdad. Pero yendo más a las novelas, a mí me gustaría hablar porque tiene varias novelas, como dijiste vos, murió bastante joven, pero escribió muchas novelas y mucha ficción. A mí, dos novelas que particularmente me gustan mucho de ellas son La señora Dalloway y Alfaro. No sé qué te parecen. Estas novelas son como muy distintas, pero al mismo tiempo tienen cosas hay como siempre ciertos denominadores comunes en Virginia Woolf.
Sí, totalmente. Bueno, Miss Dalloway creo que también fue uno de mis primeros acercamientos a Virginia. Es el que siempre recomiendo que no sea el primer libro que lean de ella. Eh, pero por esta cuestión de que no se entiende nada, ¿no? O sea, como que cuesta mucho entender el recurso del fluir de conciencia, como que de repente te sorprende, o sea, como que te Mm, confunde, estás avanzando y de repente decís, ay, pero ¿de dónde salió este pensamiento? claro, tal Eh, cual. y es complejo desde ese lugar, y sí, Alfaro yo creo que es de mis novelas favoritas de Virginia y de la vida, ¿no? Porque me parece que igual los retratos de familia a mí me fascinan porque siento que no es fácil mostrar los matices de una familia entera. Sí, Y no es fácil tampoco delimitar tan bien como un personaje que cumpla, no un estereotipo, sino lo que incluso lo que no se espera, ¿no? De ese personaje. Eh, entonces, nada, a mí me pasó eso también, esta cuestión de un poco de la puesta en abismo con esa pintura que ronda toda la película, toda la obra, de la Alfaro idea estás del hablando. faro. Claro, para la gente tal vez que no la leyó, Ah, perdón. para que no se pierdan tanto, claro, de Alfaro, un poco que ahí también decimos, ¿de qué se trata Alfaro? Como que tal vez no hay tanto argumento en las novelas de Woolf. Alfaro es una familia en la antesala de la Primera Guerra Mundial en una isla de Escocia y está siempre presente la figura, después hablamos de la pintura, pero de un faro que está enfrente y una familia que, bueno, de matrimonio con muchos hijos, están los empleados, la figura de un padre completamente, una figura paterna muy, muy fuerte, muy estricta, una madre más sumisa, pero amada por los hijos. Y, y bueno, y esta pintura que también de alguna forma sí está presente y es la que cierra la novela, de alguna forma también. Sí, sí, totalmente. Sí, no, a mí no sé, fue una sorpresa, como que capaz es esto que vos decís, ¿no? Quizás ya estoy leyendo ya tantas obras no argumentales que ya no me resulta tan novedoso, pero sí, en el momento me pareció como, qué loco una historia que no haya como una trama lineal de lo que está sucediendo, que sea más como un retrato, o sea, es una pintura. Eh, sí, a mí me parece que eso también es lo increíble de Virginia Woolf, lo flexible que es con su escritura, de que un poco esto que vos decías, ¿no? De que sus novelas tienen un punto en común, hay un hilo conductor, hay elementos que resuenan, ¿no? En el caso de Alfaro, eh, hay mucho como el fantasma de la propia madre de Virginia. Y algunos gestos los ves también en la señora Dalloway. Sí. Los espacios, las miradas. O sea, como que hay puntos en común. Hay cosas que decís, bueno, esto reconozco la escritura, reconozco que es de esta escritora. Eh, pero también siento que a su vez es muy multifacética y logra textos que son, no sé, que rompen el molde. Orlando fue una novela que rompió el molde, todos los moldes, que es la que un poco la catapulta a ella eh, como escritora, ¿no? Que O habla sea, en su momento contemporáneo, ¿no? sí, que habla de, de alguna forma habla de una persona transgénero. Sí, sí, totalmente, Y totalmente. En un momento que eso no se hablaba, que era muy tabú. claro, y lo hace de una forma a través de como un poco de una especie de fantasía o que es una persona que va atravesando los siglos de diferentes vidas y cambiando de género. Sí, tal cual, sí, Orlando es increíble. Y por ejemplo, también con eso que dijiste que es súper, si bien tiene denominadores en común, es multifacética. Alfaro para mí es una novela sumamente simbólica y la señora Dalloway, por ejemplo, es más, yo la veo más como una pintura de época, te está pintando
esa posguerra, ¿no? Que en realidad después se sabría que es un periodo de entreguerras, que es esta señora Dalloway que está pendiente de la fiesta que va a organizar, va caminando por Londres, reflexionando de su figura, de su lugar como mujer, como esposa, como madre, y después está este ex soldado que está completamente como atormentado por la guerra. Y hay una escena muy, muy linda, que ahí está eso de cómo te perdés, como para mostrar también a la gente cómo la maestría de su escritura, la escena del avión, que los dos están viendo el avión, que está tanto la señora Dalloway y este excombatiente en una plaza y ni se conocen. Y el fluir de la conciencia empieza a decir que Clarissa Dalloway mira este avión y lo mira y reflexiona y de repente se fue y ahora estamos en el pensamiento del excombatiente mirando el avión. Entonces es muy increíble lo que hace. Sí, sí, totalmente. Sí, la verdad que para mí es una clase de cómo hay que leer y de cómo hay que escribir, ¿no? Es como que las dos cosas. O sea, como lectora te desafía constantemente a decir, no, bueno, tenés que dar todo de vos para leer este libro. Y como Para alguien leer que quiere escribir concentrado. también. Sí. Sí, 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 sí. totalmente. Es para leer concentrado. Em, y bueno, y también una cosa que me había quedado en el tintero que no quería dejar de tocar, es que bueno, con Virginia Woolf también está mucho, que pasa mucho con con los artistas que se suicidan. Virginia Woolf se suicidó, padecía de problemas de salud mental. No está claro si sufría de bipolaridad o ay, ¿cómo se llama? O de esquizofrenia, pero bueno, se suicidó después de muchos problemas de depresión, de enfermedad, de estar internada. Pasa mucho con como este morbo de los escritores que se suicidan, por eso no quería que fuera lo primero que habláramos, pero ¿por qué lo quiero tocar a este tema? Porque uno si empieza a leer las novelas de Virginia Woolf, podemos ver que a medida que vamos avanzando en su bibliografía, cada vez el fluir de la conciencia se hace más y más pesado, ¿no? Vos lees tal vez las primeras novelas y son más clásicas en el sentido de la escritura. Después tenés la señora Dalloway y Orlando, que ya arranca más un fluir de la conciencia. Después tenés Alfaro, que se intensifica más. Y después está Las Olas, que es mucho más fuerte. Entonces, que hay algo que mucha gente se pregunta, ¿cuál es tu opinión? Si es que esta locura que va creciendo en Virginia Woolf, esta conjunción mental, tiene que ver con su forma de escritura. Esa es una opinión personal que te quería preguntar, o si alguna vez te lo planteaste, porque es curioso. Em, no, creo que nunca me lo planteé en ese sentido porque me parece que lo que ella padecía está latente desde muy temprano en su vida. Entonces yo creo que toda su obra está marcada Mm. por la depresión y esta cuestión del peso, porque ella está marcada por la muerte desde muy pequeña. O sea, se le murió la hermana, la madre, el padre, el hermano, o sea, como que eh, murió mucha gente a su alrededor. Y ni hablar de que antes de que se suicide, en plena guerra, le habían bombardeado la casa, ¿no? Como que había muchas cuestiones ahí que no sé si, que el normal de la gente yo creo que no lo toleraría. Eh, sí siento que su escritura fue cada vez ahondando en cuestiones más profundas, que fue evolucionando de alguna manera, que se fue complejizando, porque también es parte de que ella tiene como incluso obras más victorianas, podría decirse, ¿no? Como que ella incluso agarra un poco esa pata de la novela victoriana, de la novela más histórica o más como Noche y Día, por ejemplo, es una novela de 1919.
muy del principio de su Esa es- escritura. claro, esa es de las primeras, ¿no? Y es una novela también densa. Entonces, creo que a medida que fue como simplificando las palabras y lo certera que fue, se fue volviendo incluso más oscura, pero desde un lugar de experimentación, creo yo. Y también, bueno, nada, ni hablar de que era la época del flor de conciencia, ¿no? O sea, era como el Mm. recurso de moda que estaba ahí también, ¿no? Porque, bueno, Faulkner también es de una época similar, Joyce. Joyce con Mm. el Ulises también. Incluso está la anécdota de que Virginia no lo quiso, no lo quiso publicar en su editorial. Sí, Eh, pero no lo quiso publicar porque como chismes literarios, pero como que ella no es que no vio la calidad en el Ulises, sino que sintió que no era el momento, o que tal vez, viste, como, no es que dudó del genio, porque siempre es como, uff, la editorial Ujú. que rechazó al Ulises, es como que no veía el momento para publicar esa novela, ¿no? Eh, Sí, sí, pero sí, tal totalmente. cual también era un recurso también muy de la época, del modernismo. Sí, sí, exacto. Sí. Así que bueno, hablamos un poco de todo, hablamos de sus novelas, de su ensayo. No que, como eso, como este es un podcast también de cine, no quería dejar de recomendar una película que un poco trata de su vida, un poco ficcionaliza, que se llama Las Horas, que Virginia Woolf está interpretada magistralmente por Nicole Kidman, está irreconocible y hace un juego muy, muy interesante hay tres historias de tres mujeres distintas. Virginia Woolf, mientras escribe La señora Dalloway en realidad es una señora Dalloway moderna de fines del siglo XX, que es Meryl Streep, y a su vez Julianne Moore es una mujer de los años 50 leyendo La señora Dalloway. Entonces es muy, muy bueno ¿cómo se dice? Ese enlace de historias que se va haciendo y muestran también cómo la persigue esa enfermedad a Virginia, es muy interesante, así que no quería dejar de recomendarla. Agus, no sé si tenés alguna otra recomendación que haya quedado en el tintero, algo más que te gustaría decir de esta gran escritora que somos tan fan. No, sí, justo ahí, bueno, les decía hace un ratito que me estoy como metiendo en la correspondencia y hay dos editoriales que están publicando la correspondencia y me parece recontra interesante, no sé, me parece algo inexplorado y que también se encuentra en una faceta nueva, que una es Rara Avis que publicó correspondencia, que es entre Virginia Woolf y Victorio Campo, eh, que tiene además algunos manuscritos y se ven las cartas como eran de puño, ¿no? O sea, muy interesante. Y tiene al final un ensayo que Victorio Campo publica en la revista Sur cuando muere Virginia y es como que hace una revisión de sus diarios y de su obra, que es muy interesante ese ensayo, muy rico. Y hace poquito publicaron también correspondencia erótica, que son las cartas entre Virginia Woolf y Vita Sackville West, y está el ida y vuelta. Yo había leído antes uno que se llama Escríbeme Orlando, pero que eran todas las cartas que mandó Virginia Woolf sin el ida y vuelta, pero eran todas. Mm, El de mira, Rara Avis es una selección. Los dos libros a mí me parecieron alucinantes, la verdad. Eh, es como que nada, ves otra cosa y además, si les gustó, si les interesó Orlando, leer esas cartas también suma un montón porque mientras ella se escribía con Vita es que empieza a escribir el Orlando. Incluso hay una carta que le dice, ¿a vos te molestaría si yo de repente me pongo a escribir una novela o una historia sobre alguien que se llama Orlando y en realidad ah, ese Orlando es Vita? Algo así tremendo. se lo dice. Además, todo poético, ¿viste? Y además también le tiraba onda. Entonces era como porque ellas eran amigas, barra amantes. Sí, yo creo que Em, tenían una relación, sí. sí, Como, sí, sí, tuvieron. sí.
Entonces, nada, me fascinó, o sea, es como es leer otra cosa, otra fluidez, porque también hay mucha gente que Virginia Woolf quizás le parece un tanto densa o no la entiende o no sé, o siente que no se puede concentrar, pero bueno, las cartas es otra cosa. Claro. El diario también, súper recomendable, pero bueno, son muchísimos tomos. Sí, sí, yo algún día quiero hacer una buena inversión y comprarme los diarios porque me parece que vale mucho la pena. Bueno, yo tengo una para recomendarte, que tengo un solo tomo y es el que más me interesa, que es este, que es el tomo 3 de la editorial Tres Hermanas, se llama El diario de Virginia Woolf, volumen 3, que es de 1925 a 1930, que es durante la creación de Orlando, de un cuarto propio, Hermoso. eh, y es como, bueno, nada, para mí el momento más luminoso de ella, porque también estaba escribiendo las olas, entonces es como, nada, el momento más próspero. Y después hay otro libro que está buenísimo para mí, va, me sirvió mucho para entender un montón de cosas a las personas que no nos podíamos comprar los 20.000 tomos de diarios y leerlos todos, que se llama Escenas de una vida, matrimonio, amigos y escritura, y es Ah, una sí. selección de diarios que está dividido por temáticas. Entonces, Espectacular. son las entradas del diario, lo único negativo que tiene esta edición es que no tiene las fechas, lo cual a mí me mata. Pero, Ah, por ejemplo, hay una sección que es sobre todas las veces que mencionó a sus amigos literarios como si fuera, como si te dijera Catherine Mansfield, todo lo que alguna vez, todas las entradas de diario en las que la menciona y hace algún comentario. O todas las veces que habló de T.S. Eliot, o todas las veces que habló de Vita. ay, me encanta. Después tiene otros sobre pensamientos, otros sobre su marido, sobre sus parejas, etcétera. Y después sobre sus obras. Entonces también están las entradas del diario mientras ella estaba escribiendo cada obra. Eh, entonces está dividido, le dice mis novelas. Y entonces ahí dice novela, fin de viaje. Después noche y día, todo lo que escribió sobre noche y día. Después todo lo que escribió sobre lunes o martes, todo lo que escribió sobre el cuarto de Jacob. Y es súper interesante, o sea, a mí me pareció como que, me pareció luminoso. O sea, a ver, igual es una selección, son 300 páginas, No, pero o me sea, re de gusta. diarios. Me re gusta. Yo el año pasado trabajé en una librería y lo veía siempre, pero no me había llamado tanto la atención el título, pero ahora que me lo decís me re entusiasmó, así que muy buena recomendación. Así Un placer. que, bueno, Agus, muchísimas gracias por haber participado, un lujo. Espero que hayamos contagiado a la gente del otro lado para leer a esta gran escritora. Em, y bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado este capítulo de Buscando un Lector Podcast y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias, Agus. Muchas gracias a vos, Mili.